Hola, hoy vamos a resolver el segundo tipo de circuito mixto. Fijaros, nos vamos a encontrar con una pila de 18 voltios y tres resistencias, las cuales están conectadas R1 y R2 en paralelo y la R3 a su vez está en serie con el conjunto de R1 y R2. Por lo tanto, esta asociación la vamos a llamar paralelo serie. Como siempre, el primer paso en la resolución de este tipo de ejercicios es completar sobre el diagrama del circuito originario las distintas magnitudes eléctricas que nos vamos a encontrar. Vamos a ponerlas. La pila va a suministrar una intensidad de corriente I mayúscula que va a dividirse por dos caminos al llegar a los dos receptores que están en paralelo. Vamos a llamar a esas corrientes I1 y I2. Esas dos corrientes van a volver a unirse para dar la corriente total I, que es la que circulará por la resistencia R3 y volverá al polo negativo de la pila. Bien, además de las intensidades de corriente, sobre el propio esquema vamos a nombrar los voltajes en los distintos elementos. V1 en la resistencia R1, V2 en la resistencia R2, V3 en la resistencia R3. El siguiente paso a realizar es, como siempre, la simplificación del circuito. Vamos a realizar primero la R equivalente de la R1 y R2 que están en paralelo, obteniendo una R1,2, la cual estará a su vez en serie con la R3 y con la pila cuyo voltaje es VT. Fijaros que sobre este circuito se mantendrá la corriente por R3 y por la pila, puesto que estos dos elementos no cambian al pasar del circuito originario al simplificado. Con lo cual sabemos que el valor de VT será 18 voltios, el valor de R3 7 ohmios y calcularemos la resistencia equivalente 1,2 como la suma de como el paralelo de R1 y R2, es decir, por la fórmula que vimos estas semanas. 1R12 es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. Vamos a sustituir R1 por su valor, 3 ohmios, R2 por su valor, 6 ohmios. Y vamos a poner denominador común, es decir, 1 entre R12 es igual a 6 de 2 más 1, es decir, si despejamos, la inversa de R12 es igual a 3 sextos, por lo tanto, R12 es igual a 6 entre 3, 2 ohmios. Es decir, que la resistencia R12 vale 2 ohmios. Igual que hemos nombrado en todos los circuitos, en este esquema debemos nombrar los voltajes Vs en R3, V3 y en la resistencia equivalente R12 lo vamos a llamar V12. Bien, conocidas las intensidades de corriente, podríamos calcular los voltajes V12 y V3. ¿Cómo? Pues aplicando la ley de Ohm. V12 sería igual a I por R12 y V3 será igual a la I por la R3. Para poder aplicar estas expresiones deberíamos calcular primero las intensidades de corriente. ¿Cómo vamos a calcular la corriente total I? Pues simplificando el circuito a su mínima expresión. Fijaros que vamos a pasar de un circuito con dos R's en serie a una sola R o total.
RT, donde RT lógicamente será la suma de R12 más R3, es decir, 2 ohmios más 7 ohmios, 9 ohmios. Y en el presente circuito, en el simplificado, calcularemos la corriente total aplicando la ley de Ohm, es decir, dividiendo el voltaje entre la resistencia. 18 voltios entre 9 ohmios, 2 amperios. Cuando ya tenemos el valor de la corriente total, podemos calcular las tensiones en el circuito anterior, puesto que la corriente es la misma en los dos circuitos, ya que son equivalentes. Si sustituimos y operamos, nos queda I 2 amperios por R12, 2 ohmios, igual a 4 voltios. I 2 amperios por R3, 7 ohmios, tendremos 14 voltios. Con lo cual ya tendremos la corriente y la tensión en la resistencia R3. Nos faltará calcular los voltajes y tensiones en R1 y R2. Fijaros, el kit de la cuestión de este problema es darse cuenta que los elementos que están en paralelo, es decir, R1 y R2, tienen la misma tensión. V1 es igual a V2. Pero además tendrán la misma tensión que su equivalente, V12. Es decir, 4 voltios. Con lo cual, fijaros, si volvemos al circuito originario, conocidas V1 y V2, podremos obtener las corrientes I1 y I2. I1 se calculará como V1 entre R1 y I2 como V2 entre R2. Sustituimos los valores numéricos, es decir, 4 voltios entre 3 ohmios y 4 voltios entre 6 ohmios. Si operamos estas dos fracciones, nos queda 1,33 amperios y 0,67 amperios. Fijaros cómo la suma de estas dos corrientes parciales me tiene que dar la corriente total, 1,33 más 0,67, 2 amperios. Con lo cual hemos terminado de calcular las tensiones y las intensidades en todos los receptores.